fregant-te l'esquena. Carrer de la Pau, parterre, glorieta, semàfor de jutjats, frenada en sec i els dos a terra, somrius i et ves i a la dreta, govern militar... Bon dia a tots i a totes. Un dia més estem així amb vosaltres en Rusafa Ràdio, avui dia 23 d'octubre del 2025. Dir-vos que això és Veus Assicom, el programa que fem des d'Assicom, Associació Ciutadania i Comunicació, amb la col·laboració clarament i anfitrions de Rusafa Ràdio. Un programa al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i de les persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Avui fem el programa Andrea Mondejar Peña. Hola, Andrea, bon dia. Bon dia. Ella és presentadora també, és estudiant de comunicació audiovisual, a punt d'acabar ja, i està fent les pràctiques en Assicom. Benvinguda i és una xoia com treballa. Gràcies. En el control tenim a Joan Fàbregas. Joan, què tal? Bueno, espera, vaig a dir. Bueno, ell està en màquines i vegeu ahir que està rodejat. Bon dia a tothom. Molt bon bé. dia, bon dia. Bon dia. I jo mateix, José Ignacio Pastor, director del programa, i aquí al peu del canó, que diguem. Avui tenim un sumari que tindrem uns convidats, com sempre que diem, de luxe, que són gent que dedica hores, preocupacions, motivacions i dinamització de la societat que vivim. Primer que res tindrem a Domenico, que ja el tenim així. Bon dia, Domenico. Bon dia, bon dia. Domenico Di Siena, que és un actor fonamental en València. Ell és de procedència italiana, però ja porta uns anys així. Està com coordinant, dinamitzant, que ara ens contarà el Multiprecio, que això és del Multiprecio, que veureu que és un coworking i un espai social, i també ha espentat un projecte València Ètica, i en aquest cas ve també com és soci d'Assicom, és del Consell de Gestió, és vocal, i en aquest cas ve per parlar-nos d'un taller sobre la IA, que és molt xulo, la IA no és un truco, úsala con criterio i ètica. I ara entrarem en això. Seguint en el sumari, tindrem també una visita d'una persona que és el productor, Pep Xiner, és productor de Zumo de Remolacha, que és una obra de teatre de conscienciació medioambiental, que a més compta entre els seus actors com a actor novel a Fernando Valladares, que a banda de ser un científic del CSIC i un gran divulgador de l'emergència climàtica, s'ha posat actor perquè diu que n'hi ha que utilitzar totes les formes d'aplegar a la gent. I ens contarà un poquet què és el que van a fer també en la Rambleta con una fira ecologista i d'entitats demà. I després tindrem també a Ainara Parisi, que és una directora de la pel·lícula 130 Hermanos y directora de la Fundación Quemelén, que vindrà acompanyada de María José Romero, que és la presidenta de la Associació de Famílies d'Acolliment d'Espanya, que esta vesprà presentem la pel·lícula i tindrem un debat, però venen així a contar-nos què és això i com se pot espentar l'acolliment. I després parlarem també en algun moment del Festival de Cinema, que estem en la recta final, que el dia 27 acabem, i tindrem una salutació des de Bogotà, perquè enguany el festival hem anat a Itàlia i hem anat a Colòmbia, i justament estem molt contents perquè, després vos contarem, participem en la Cumbre Colombiana de Derechos de la Naturaleza. Sense res més, anem allà en Domenico a parlar de la IA. Bueno, Domenico, contamos això de que no es un juego, no es un shock. ¿Por qué la IA? Contamos cosas de eso. Sí, mira, yo creo que muchas personas hoy ya han escuchado esta palabra muchísimo, ¿no? IA, inteligencia artificial. Y yo que llevo años apasionado por la tecnología y la participación, me preocupo por cómo la sociedad está, digamos, interesándose y adoptando esta nueva tecnología, ¿no? Digamos que seguramente vemos dos opuestos. Hay un opuesto muy
digamos, escéptico, crítico con la IA, y hay otro que es excesivamente entusiasta. Entonces yo de alguna forma trato de encontrar el punto medio, y la mejor forma de hacerlo es encontrando a la gente y dialogar y presentar un poco una visión que posiblemente todavía no han tenido oportunidad de tener sobre la IA. La IA, tot el món parlem d'ella com un gran possible problema, com los sesgos, però també és el que esteu plantejant és molt important perquè, a més, jo també m'he inscrit en el taller que farem demà, no? I anirem al coworking o l'espai cívic del Multiprecio, que ara mos contaràs. Però sembla que ho heu practicat d'una forma molt pràctica, però a la vegada de dotar-nos d'eines que són ètiques. Què vol dir això? Perquè què tipus d'eines n'hi ha que puguen ser més ètiques o com podem utilitzar la IA? Totalmente. Digamos que cualquier tecnología realmente tiene un impacto en base a cómo la usamos. Para entender cómo podemos usarla de una forma ética, normalmente lo que es necesario es entender de qué estamos hablando y cuáles son los escenarios que ya existen, de manera que cuando nosotros la usamos ya somos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, un punto clave para entender cómo y simplemente ya podemos entender la inteligencia artificial ética es entender, por ejemplo, que existe una IA open source. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar ChatGPT, Gemini, Claude, hay toda una serie, ¿no?, de inteligencias que ya conocemos, los chats, hay muchas formas también diferentes de hacer vídeos, imágenes, pero seguramente yo creo en la audiencia me sorprendería que han escuchado que existen inteligencias artificiales que te puedes instalar en tu propio ordenador, que son gratuitas, que son libres, que tú la puedes modificar y adaptar a lo que tú mejor necesitas. Y no estás regalando datos a nadie, no estás gastando energía de grandes centros de datos centralizados, pero claro, es verdad que requiere un mínimo de conocimiento. Claro. És que sí que és veritat que ens han, per dir-ho d'alguna forma, deixat caure aquesta ferramenta tan poderosa, però realment no s'han parat en dir-nos com podem fer-la funcionar de manera que siga legítim. O sea, jo crec que al dia a dia és molt important saber utilitzar-la i res, això era. Eso es, y luego también hay una cuestión, digamos, de entender, hay una ética que yo veo muy fuerte y personalmente me la planteo mucho, es la ética del trabajo. Digamos que ahora nos encontramos frente a la posibilidad de que nuestro trabajo sea muchísimo más eficiente. La pregunta es, ¿lo usamos para producir más o para trabajar menos horas? La historia nos ha dicho siempre que posiblemente la usaremos no para trabajar menos, sino para trabajar más horas. Y yo creo que ahí es importante un poco tener conciencia de eso, y también de otra cuestión. Cuando nosotros escuchamos mucho hablar de la IA, sea positivamente, excesivamente positivo, pero también excesivamente negativo, lo que es surrealista es que hacen el favor siempre a los grandes. Porque los que hablan muy en negativo le hacen un favor enorme a las grandes empresas, porque la gente puede pensar, ostras, pero si la inteligencia artificial puede llegar a matarnos, imagínate lo que puede hacer para mi empresa, ¿sabes? Como le estás dando justamente el pie a entender que es como una cosa que hay simplemente un antes y un después, y tienes... En realidad hay muchos matices y creo que a mí me apetece mucho utilizarla para mejorar, digamos, la forma en que podemos participar también. Yo vengo de una organización que se llama Democratic Society, es una ONG belga que, como el nombre dice, trabaja para mejorar la democracia, ¿no? La pregunta que nos podemos hacer es, vale, ¿qué ocurre ahora cuando la IA se sienta en la mesa? ¿Qué ocurre? ¿Es el experto que lo sabe todo y que tenemos que seguir? ¿O, como yo abogaría, es uno más que está en la mesa con la que nosotros podemos dialogar, que tiene ciertas características, porque no, posiblemente, seguramente no está, por ejemplo, influenciado por las emociones, no tiene, bueno, esto es un poco relativo, pero digamos que no tiene conflictos de intereses. Tendrá algunos sesgos, però... Bueno, avui és molt interessant el que plantejaves per aquí, o sea, què és el que millora la IA, si és la productivitat o és millor reduir hores. Avui n'hi ha un anunci d'una gran multinacional que té previst acomiadar més de 1.000 persones perquè la logística van a implementar la IA i van a substituir el personal, la qual eso es uno dels perills, ¿no? Y enfocar a qui beneficia la IA, ¿no?
Però conta'm, perquè com a usuaris de la IA, clar, coneixem totes les plataformes més. DeepSeek, que de los chinos, sería Sí. una plataforma open source. Sí, es una plataforma open source y es muy potente. Es una de las distintas que hay. Hay una también muy interesante que es europea, que no se conoce, que se llama Mistral. Muy interesante. Se produce en Francia. Yo escuché una entrevista del CEO, ¿no? del director, digamos, y su filosofía dirigida a entender el open source me encantó. Como él explica una cosa que quizá mucha gente no conoce. Aprovecho para comentarla muy rápido. Sí, sí. Digamos que nosotros tenemos un poco la sensación de que de repente hace 2 años, 3, explotó esto de la inteligencia artificial, casi como que ha aparecido de la nada, ¿no? Realmente se llevan 20 años o más incluso, pero digamos los últimos 20 fueron muy potentes. En ese periodo, antes de esos años, lo open source estaba muy presente. Todas las organizaciones compartían, cada cual que conseguía algo compartía al otro, había como más un intercambio. Curiosamente, cuando OpenAI, es decir, la empresa detrás de ChatGPT, abre a todo el mundo, es cuando ha empezado lo contrario. Todos se han empezado a cerrar, cada uno desarrolla su propia inteligencia. Entonces, y también está un poco esa narrativa de los de Estados Unidos, los de China y entonces Mistral de Europa. Yo creo que es más bien los que son privativos y los open source. Esos deberían ser los dos campos. Cuéntanos eso, porque la Chen continúa, multiprecio, porque tiene una historia bonita, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué fue bueno el multiprecio y por qué se dio China? Las historias siempre contarla viene bien, son bonitas, ¿no? Digamos que básicamente yo, como decías, no soy valenciano, soy italiano, llevo unos años aquí. He intentado varias veces activar cierto tipo de espacios con enfoques diferentes y la última es multiprecio. Nace de una necesidad. Yo empecé a trabajar justamente en esta organización en Bélgica, trabajo a distancia y necesitaba como un espacio donde compartir, donde estar bien con los demás. Y como no lo encontré con el enfoque que yo quisiera aquí en Valencia, hay muchos coworking, pero tienen un enfoque quizás demasiado Empresarial, ¿no? Sí, con esta un poco esta épica del emprendedor que lo resuelve todo. Yo me considero emprendedor, pero justamente, como sabes, con proyectos como Valencia Ética, creo que se puede emprender de una forma más tranquila, más conectada, más... Y así primero con un socio que conocerás muy bien, Jonathan, y luego con otros 2 chicos, empezamos a manejar la posibilidad de abrir este espacio y ahora ya somos como unas 35 personas que trabajamos en este espacio y lo entendemos ya, como bien intuías, también como un espacio para el barrio, ¿no? Un espacio donde puedan ocurrir desde una comida a una fiesta de cumpleaños a ayer un encuentro con una comunidad de colombianos en Valencia, ¿no? Es como hay un poco de todo. Muy, muy interesante. Bueno, ahora ya te diré para conectar con los colombianos porque tenemos esto. Bueno, y para el taller este que se fa demà per la vespra, de 5 a 7, ¿no? Exacto. Si algú té interès, encara queden places, se pot inscriure, perquè m'han dit que n'hi ha prou gent, Sí, digamos que oficialmente quedan 5 plazas, pero que se apunten. Igual podemos ampliar un poco más porque siempre hay alguien que a lo mejor a la última hora no llega y entonces sí que es bueno que se apunten. Es un taller de 2 horas. Vamos a tener una primera parte un poco más como ahora de reflexión un poco más teórica de esto que estamos hablando ahora y una segunda parte muy práctica. En plan, vamos a usarlo, ¿no? Porque la ambición, vamos a ver si esto es posible, es que se generen como grupos de trabajo de personas que quieran empezar a compartir cómo usan la IA y cómo pueden aprender los unos con los otros, ¿no? Un poco aquello que es muy difícil hoy en día hacer desde el trabajo, desde nuestras propias oficinas, ¿no? Cada uno está en su esquina. Nosotros intentamos promover ese encuentro. I on tindrien que anar para veure la informació? Poden anar a la pàgina web de SICOM, però també on poden veure la informació del taller? Pues en la página de Multiprecio, multiprecio.org, encuentran un enlace de las actividades y ahí encuentran el link para apuntarse. Sí que te demanarem, i bueno, com jo també assistiré al taller, la documentació que puguem posar a disposició quan editem el vídeo, que Andrea és una hacha fent de l'entrevista, per a que pugui circular el coneixement obert, no? És a dir, que... Totalmente, totalmente. De hecho, os agradezco mucho la invitación porque estos son realmente
como momentos muy importantes, ¿no? Yo creo que me encanta que todavía se haga radio y le da, digamos, como una validación a lo que hacemos importante, porque luego cuando se comparte esos contenidos son muy valiosos. También porque, no lo he contado, pero este taller en realidad es una excusa para lanzar una campaña que llamamos Democracias Invisibles. Y Valencia tiene la suerte de ser el primer caso de prototipo, ¿no? De la primera ciudad en la que vamos a probar esto. Mi organización, digamos que ha conseguido fondos para testear esta idea, ¿no? La idea es simple, conectar organizaciones, personas, entidades que en su día a día hacen algo que aporta valor a la democracia, que la fortalece, sin ni siquiera darse cuenta muchas veces, ¿no? Entonces queremos conocer a esas personas, a esas organizaciones, y el taller también es un poco una excusa para conocer a esas organizaciones. Entonces, que se difunda, que se conozca estos trozos de vídeos y de audio, además tendrán un impacto incluso europeo, os digo, lo usaremos para eso. Pues muy chulo, Domenico. Pues moltíssimes gràcies també per estar ahí manejant coses, per vindre d'altre país inclús a fincar-te així i portar inclús idees, dinamització, treball i inclús fons econòmics per lo que dius, que València són privilegiats en democràcies invisibles, que ens apuntem la idea i des de luego tant en la ràdio anirem donant difusió com en ASICOM dins de l'àrea de participació ciutadana implicarem la qüestió. Genial. Moltes gràcies. Muchas gracias. Molt bé. Bueno, pues seguim nosotros en el programa y posa un poco de música.